Unos 32,000 maestros me pagaban derecho de piso. Piénsalo bien. No estoy hablando de aguacateros, ni de dueños de minas, ni de los polleros que cruzan gente al otro lado. Estoy hablando de profesores, de esos que te enseñan a leer y a escribir, los que te ponen un 5 por no hacer la tarea. 32,000 personas con plaza del gobierno, cada quincena, me daban una parte de su sueldo. Una cooperación voluntaria, como le decíamos nosotros. Voluntaria a huevo, claro, porque en mi tierra, en Michoacán, las listas de asistencia no las pasaba la Secretaría de Educación Pública. Las pasaba yo. Me conocen como La Tuta, Servando Gómez Martínez para el gobierno, el profe para los que empezaron conmigo. Un apodo que me gané a pulso, no por enseñar a disparar un cuerno de chivo, sino porque de verdad estuve del otro lado del escritorio. Yo olí el gis, llené pizarrones, califiqué exámenes de primaria. Conozco el sistema desde las entrañas, y por eso supe exactamente cómo pudrirlo, cómo hacerlo mío. La gente cree que uno nace para esto, que desde niño andas matando pájaros con una resortera y soñando con ser el jefe de la plaza. Pura pendejada de película. Yo nací en Arteaga, Michoacán, un punto olvidado en el mapa donde el sol te pega en la nuca hasta que te sangra la nariz y la única sombra es la que te da la pobreza. Mi padre, como todos allá, se partía el lomo en el campo para que al final del día no hubiera ni para un pinche refresco. Veías pasar las camionetas del gobierno, blindadas, con los políticos panzones y sonrientes, pero al pueblo no llegaba ni el polvo que levantaban. Ahí aprendes la primera lección. El sistema no está hecho para ti. Está hecho para chingarte. Y o te dejas o aprendes a chingar tú primero. Yo quise ser de los buenos. De verdad que lo intenté. Estudié en la normal para ser maestro. Me metí a la cabeza esa idea romántica de que la educación era la salida. Que si le enseñabas a un niño a sumar y restar, a lo mejor él no tendría que terminar de halcón en un cerro, con un radio en la mano y el miedo en la otra. Fui maestro rural. Me mandaron a rancherías donde no había ni luz eléctrica. Los niños llegaban a la escuela sin desayunar, con la mirada perdida de quien sabe que su único futuro es el mismo surco que trabajó su abuelo. Les hablaba de los héroes de la patria, de la justicia, de la igualdad. Y ellos me miraban con sus ojos de hambre y yo me sentía el pendejo más grande del mundo. ¿De qué pinche justicia les hablaba si el comisario del pueblo era el principal ladrón? ¿De qué igualdad si el hijo del cacique tenía zapatos y mis alumnos andaban descalzos? Me di cuenta de que el pizarrón era muy chiquito para cambiar el mundo. Era un engaño, una forma de mantener a la gente tranquila, con la esperanza de un futuro que nunca iba a llegar. Mientras tanto, en las calles, el poder real no lo tenía el presidente municipal. Lo tenía la maña. Ellos sí ponían orden. A su manera, claro. Si alguien se pasaba de listo, aparecía encintado en una brecha. Si un negocio no pagaba la cuota, amanecía quemado. Era un orden brutal, sí, pero era un orden. Y la gente, aunque no lo diga en voz alta, a veces prefiere el orden de los malos que el desmadre de los buenos. El día que vendí mi alma, no hubo un contrato con el diablo, ni un rayo en el cielo. Fue mucho más simple, más gris. Fue en una reunión del sindicato de maestros. El líder, un gordo corrupto que ni siquiera sabía escribir su nombre completo, nos estaba dando un discurso sobre la dignidad del magisterio. Pura mierda. Todos sabíamos que se clavaba las cuotas, que vendía las plazas al mejor postor. Mientras él hablaba, yo veía a mis compañeros, maestros jodidos, con los zapatos rotos, aplaudiéndole como focas, y sentí un asco, un coraje que me quemó la garganta. Esa misma tarde, se me acercó un tipo en la plaza del pueblo. No era nadie importante,
solo un puntero de la familia michoacana. Me dijo, profe, lo hemos estado viendo. Usted habla bien. Usted sabe cómo se mueve la gente. Tenemos un jale para usted. Yo sabía qué significaba eso. No me ofrecían un trabajo, me ofrecían un bando. Dejar de ser una oveja y empezar a ser un lobo. Me preguntaron si podía ayudarles a organizar a los transportistas de la región. Necesitaban a alguien que no pareciera malandro, alguien que supiera hablar, que pudiera convencer. Mi primer trabajo no fue un levantón ni un tiroteo. Fue usar mi labia de maestro para extorsionar. Me paré frente a un grupo de 50 hombres rudos, choferes de combi y de camiones de carga, y les expliqué las ventajas de nuestra protección. Les hablé de seguridad, de cooperación, de poner orden. Usé las mismas palabras que usaba en el salón de clases, pero el significado era otro. El GIS había sido reemplazado por una amenaza invisible, pero mucho más efectiva. Esa noche me dieron un fajo de billetes. Era más de lo que ganaba en 6 meses como maestro. Lo toqué. Olía a gasolina, a miedo, a poder. Y por primera vez en mi vida, sentí que yo tenía el control. Que no tenía que pedirle permiso a nadie, ni al gobierno, ni al sindicato, ni a Dios. Ahí entendí que la verdadera escuela estaba en la calle. Y que yo, el humilde profesor Servando Gómez, tenía todo para graduarme con honores. Ya no quería enseñar a los niños a leer un libro de texto lleno de mentiras. Quería enseñarles a los adultos a leer la realidad. Y la realidad, en mi tierra, se escribía con sangre y se firmaba con plomo. Ese fajo de billetes no lo gasté en pendejadas. No me fui a comprar una troca nueva ni una esclava de oro. Hice algo mucho más inteligente. Fui a la casa de mis padres, en Arteaga, y puse el dinero en la mesa de la cocina, sin decir una palabra. Mi madre se persignó. Mi padre, un hombre que nunca había visto tanto dinero junto en su puta vida, nomás agachó la cabeza. En ese silencio entendí algo que ninguna escuela te enseña. El respeto no se gana con títulos en la pared. Se gana con la capacidad de resolver problemas. Y el problema más grande de todos, el que te quita el sueño y te envejece, siempre es el pinche dinero. A partir de ese día, mi trabajo fue ese: ser un solucionador de problemas. Los transportistas ya no eran un desmadre de rutas que se peleaban por el pasaje. Yo les asigné horarios, paradas, les definí sus zonas. Y por ese orden, cobraba. Me convertí en una especie de director de orquesta. Pero en lugar de violines y trompetas, mis instrumentos eran camiones viejos y choferes con la cara curtida por el sol. Al principio todo era miel sobre hojuelas. La labia de maestro funcionaba. La gente prefiere que le roben con buenas palabras. Pero en este negocio, la palabra, si no está respaldada por el fierro, se la lleva el viento. El primer cabrón que me quiso ver la cara fue un líder de una ruta de combis, un tipo bigotón, panzón, que se sentía muy chingón porque había sido policía judicial. Se paró en una junta y dijo que él no iba a pagarle ni un centavo a un maestrito pendejo. Me lo dijo delante de todos. El aire se puso espeso. Todos los ojos estaban sobre mí. Sabían que ese era el momento de la verdad. Si dejaba pasar esa, mi carrera en la maña se acababa antes de empezar. No le contesté. No le grité. Nomás lo miré a los ojos y asentí lentamente. Esa noche, mi gente lo levantó. No hubo disparos. No hubo escándalo. 2 camionetas le cerraron el paso cuando iba para su casa. Se lo llevaron tranquilito. Lo tuvimos 2 días en una bodega. No le pegué. No lo torturé. Hice algo peor. Me senté frente a él, en una silla de plástico, y le di una clase. Le expliqué, con la paciencia de un maestro de primaria, la estructura de nuestra organización.
Le dibujé en un pizarrón improvisado el organigrama, los flujos de dinero, las zonas de influencia. Le hablé de logística, de disciplina, de consecuencias. Le demostré que su pequeño imperio de combis era una hormiga al lado de nuestro elefante. Él no era un rival. Era un simple recurso que no estaba siendo bien administrado. Al tercer día, cuando ya estaba cagado de miedo, le dije: «Mira, colega, aquí hay dos opciones. O te sumas al proyecto y te conviertes en mi jefe de sector, garantizándome que todos paguen puntualmente. O te conviertes en un ejemplo de lo que pasa cuando alguien no quiere colaborar. Es un examen de opción múltiple. La respuesta A es vivir. La respuesta B, pues es la otra». El tipo, temblando, escogió la A. Lo soltamos, y a la semana siguiente, no solo pagó lo suyo, sino que me entregó el doble de la cuota de toda su ruta. Se corrió la voz. El profe no era puro verbo. El profe te daba una lección que no se te olvidaba jamás. Esa fue mi primera sangre, aunque no apreté un gatillo. Aprendí que el verdadero poder no es matar, es tener la capacidad de decidir quién vive y quién muere. Y esa decisión, esa firma en el expediente de la vida de alguien, es más adictiva que cualquier droga. El dinero empezó a llover. Ya no eran fajos, eran bolsas. Me compré una Grand Cherokee del año, blindada. Cambié mis zapatos de maestro por botas de avestruz. Empecé a usar camisas Versace y relojes que costaban más que la casa de mis padres. Las mujeres que antes ni me volteaban a ver, ahora se me aventaban a los brazos. Descubrí el sabor del Buchanan's 18 y el olor de los puros cubanos. Era un mundo que yo solo había visto en las películas. Pero la mayor droga no era el lujo, era el poder. Entrar a un restaurante y que el dueño corriera a atenderme personalmente. Que el presidente municipal me hablara de usted y me pidiera consejo. Que los policías se cambiaran de banqueta cuando me veían venir. Yo, Servando Gómez, el maestro jodido de Arteaga, era ahora una fuerza de la naturaleza en mi propia tierra. Los de arriba, los jefes de la familia, vieron mi potencial. Vieron que yo no era un sicario descerebrado. Yo era un estratega. Me llamaron a una junta en la sierra. Nazario Moreno, el Chayo, me recibió como a un igual. Me dijo: «Profe, usted tiene la cabeza que a muchos de nosotros nos falta. Sabemos de armas, de plazas, de cómo calentar el terreno. Pero usted sabe de estructuras, de cómo meterse en el sistema sin romperlo, cómo exprimirlo desde adentro». Me dieron una nueva tarea, una mucho más grande. Tomar el control de las alcaldías, no a balazos, a mi manera, con inteligencia. Empecé a financiar campañas políticas. Ponía al candidato que yo quería, uno que me debiera el puesto. Le pagaba todo. Los anuncios, los mítines, los tamales y los refrescos para la gente. Una vez que ganaban, el Palacio Municipal era mío. Yo decidía a quién le daban los contratos de obra pública. Yo ponía al jefe de la policía. Yo tenía acceso a las listas del predial para saber quién tenía dinero y quién no. El gobierno seguía funcionando. La gente iba a pagar sus impuestos. Pero el dinero ya no se iba a las arcas del Estado. Se venía para mis arcas. Fue entonces cuando volví a pensar en mi antiguo gremio. Los maestros. Pensé en sus marchas, en sus plantones, en su sindicato corrupto. Y vi un monstruo dormido. Una red perfectamente organizada que llegaba hasta el último rincón del Estado. Una nómina millonaria pagada por el gobierno. Una estructura de poder más grande y más disciplinada que cualquier policía. Y me dije: si pude controlar a los transportistas, si pude poner de rodillas a los políticos, ¿qué no podría hacer con los maestros? Ellos ya sabían lo que era obedecer a un líder corrupto.
Yo solo tenía que presentarme como un líder más eficiente. La Secretaría de Educación Pública iba a convertirse en mi más grande empresa. Para controlar a los maestros, no puedes llegar con un cuerno de chivo a un salón de clases. Eso es de amateur. El miedo tiene que ser quirúrgico, preciso. Lo primero que hice fue infiltrar el sindicato. Coloqué a mi gente en las carteras clave: finanzas, escalafón, pagos. Cada maestro en Michoacán tiene un expediente, un historial. Nosotros teníamos acceso a todo. Sabíamos quién debía dinero, quién tenía un hijo enfermo, quién le ponía los cuernos a su mujer. La información es poder, y yo tenía la base de datos más grande del estado. El primer golpe fue sutil. A través de mis contactos en el sindicato, empezamos a gestionar préstamos. Un maestro necesitaba dinero para el enganche de un coche. Venía con nosotros. Le dábamos el dinero de inmediato, sin bancos, sin papeleo. El interés era alto, claro, pero la comodidad tenía un precio. Cuando nos debían hasta el alma, les hacíamos una oferta. Te condonamos la deuda, pero a cambio, nos vas a hacer un favorcito. Esos favorcitos eran variados. Algunos se convertían en nuestros ojos y oídos en las escuelas. Nos decían qué maestros hablaban de más, quiénes andaban de revoltosos. Otros, los que estaban en zonas rurales, nos servían de halcones. Nos informaban de los movimientos del ejército o de los federales. Convertimos la estructura educativa en una red de inteligencia. Pero no todos cooperaban por las buenas. Recuerdo a un director de una secundaria en Apatzingán. Un tipo de esos idealistas, de los que todavía creen en Paulo Freire y en la revolución del saber. Se negó a permitir que pusiéramos a uno de los nuestros como conserje. Decía que la escuela era territorio sagrado. Le mandé un mensaje. Le dije que lo pensara bien. No entendió. Una noche, lo levantamos. No lo llevé a una casa de seguridad. Lo llevé a su propia oficina, en la dirección de la escuela. Lo senté en su silla. Sobre su escritorio, donde tenía sus libros y las fotos de su familia, le puse las manos. Con un martillo, uno de esos que se usan para clavar tachuelas en los periódicos murales, le rompí uno por uno los dedos de la mano derecha. Mientras él gritaba, yo le decía con calma: «Mire, profesor, esta es la mano con la que firma los documentos, ¿verdad? Con la que le da la mano a los padres de familia, con la que escribe en el pizarrón. Ahora está rota. Así de fácil podemos romper todo lo que usted cree que es suyo». Al día siguiente, el nuevo conserje estaba trapeando los pasillos. El director nunca volvió a poner un pero, y el mensaje se extendió como un virus. Los maestros entendieron. O estabas con el profe, o tu carrera y quizá tu vida se acababan. La cuota se volvió obligatoria, un porcentaje fijo del sueldo de cada maestro, de cada intendente, de cada secretario. Se descontaba automáticamente antes de que les llegara el cheque. Los líderes sindicales, mis empleados, lo hacían pasar como una aportación para la lucha magisterial. La ironía me daba risa. El dinero que supuestamente era para defender sus derechos terminaba en mis manos. Con ese flujo de efectivo, el poder se volvió obsceno. Las fiestas en mi rancho eran legendarias. Podía traer a cualquier artista que se me antojara. Una vez, para el cumpleaños de uno de mis lugartenientes, le traje a Jenny Rivera. Llegó en helicóptero. Cantó 3 horas. Le pagué el doble de lo que cobraba, en efectivo. Ella no hizo preguntas. Los artistas son así, van a donde está el dinero. Lo mismo con comediantes, con grupos famosos. Recuerdo haber tenido en la misma mesa a Melissa Plancarte, la hija de uno de los nuestros, cantando, y al lado a un político de alto nivel del PRD, pidiéndome que le ayudara a limpiar su municipio.
Todos querían una foto conmigo. Todos querían mi favor. La corrupción no era un acto secreto. Era el sistema operativo. El gobernador interino, Jesús Reina, despachaba conmigo. No en el palacio de gobierno, por supuesto. Él venía a mis escondites en la sierra. Nos sentábamos a comer carnitas y a planear el futuro del Estado. Yo le daba una lista con los nombres de los comandantes de la policía que quería en cada región. Él giraba las órdenes. Si el ejército planeaba un operativo, su gente me avisaba con horas de anticipación. Michoacán no era un narcoestado. Era mi estado. Yo era el gobernador de facto. Y mi gabinete eran los templarios. Pero el poder también te pudre por dentro. Te vuelve paranoico. Te hace ver traidores en cada sombra. La violencia se vuelve cotidiana. Recuerdo una vez que agarramos a 2 zetas que se habían infiltrado en nuestra zona. Los interrogamos a mi manera. Los colgamos de los pies en un árbol de aguacate. Con un soplete, les quemábamos la planta de los pies mientras les preguntábamos para quién trabajaban. El olor a carne quemada se mezclaba con el olor de la fruta. Uno de ellos, un morro que no tendría ni 20 años, empezó a llorar y a gritar el nombre de su mamá. Eso me encabronó. Le dije a mi gente, a este cobarde no lo maten a balazos. No se merece una muerte rápida. Lo bajamos y lo echamos vivo a un tambo de ácido. Lo vi deshacerse, gritar hasta que sus pulmones se llenaron de líquido corrosivo. Y no sentí nada, ni asco, ni piedad. Solo la fría satisfacción de haber eliminado un problema. En ese momento supe que el maestro Servando Gómez ya no existía. Se había quedado atrás, en un salón de clases polvoriento, junto con los libros de texto y los sueños rotos. Ahora solo quedaba la tuta, un monstruo que había creado su propio sistema educativo, donde las lecciones se enseñaban con sangre y el que no aprobaba simplemente desaparecía del listado. Uno se acostumbra a todo, hasta al olor de la muerte. Lo que nunca te esperas es que el veneno te lo sirva alguien que come en tu misma mesa. El principio del fin no fue un operativo del gobierno, ni un enfrentamiento con un cártel rival. Fue la soberbia, la puta soberbia que te ciega, que te hace creer que eres intocable, que tu palabra es ley divina. Y mi soberbia tenía nombre y apellido: Nazario Moreno González, El Chayo, y Enrique Quique Plancarte, mis hermanos, mis compañeros fundadores, los que junto conmigo habíamos jurado proteger Michoacán bajo el código de los caballeros templarios. Pura mierda. En este negocio no hay hermanos, solo hay socios temporales. La organización se había hecho demasiado grande, demasiado rica. Y donde hay mucho dinero, la lealtad se pudre. El Chayo se empezó a volver loco. De verdad, loco. Se creía una especie de Mesías, un enviado de Dios. Mandó a escribir su propio libro, una Biblia templaria que nos obligaba a leer en las reuniones. Hablaba de justicia divina, de proteger a los débiles, mientras ordenaba decapitaciones y extorsionaba hasta al vendedor de chicles. Yo veía esa doble moral y me daba cuenta de que la cosa se estaba torciendo. Nosotros no éramos cruzados de Dios, éramos un negocio. Un negocio muy rentable, pero un negocio al fin. Mi error fatal fue pensar que podía ser más listo que todos. Me gustaban las cámaras, los micrófonos. Empecé a grabar videos. Quería dejar mi legado, mi versión de la historia. Grababa mis reuniones con políticos, con empresarios, con periodistas. Pensaba que eran mi seguro de vida. Si el gobierno me agarraba, yo soltaba los videos y hundía a medio país conmigo. Pendejo. Esas grabaciones se convirtieron en mi sentencia de muerte. El primer video que se filtró fue el de Rodrigo Vallejo, el hijo del gobernador de Michoacán. El morro estaba sentado frente a mí, borracho o drogado, no sé, balbuceando, pidiéndome consejos como si yo fuera su pinche padrino.
Ese video fue una bomba. Demostró lo que todos sabían, pero nadie podía probar. Que yo tenía al gobierno del Estado comiendo de mi mano. El país se escandalizó. La presión sobre el gobierno federal se hizo insoportable. Ya no podían hacerse de la vista gorda. Mandaron a la Marina, al Ejército, a la recién creada Gendarmería. Michoacán se convirtió en zona de guerra. Pero el verdadero enemigo no vino de fuera. El Quique Plancarte y el Chayo me vieron como el responsable del desmadre. Tu pinche ego nos va a joder a todos, profe, me decían. Andas de artista, de youtuber, y nos estás calentando la plaza. Empezaron a moverse a mis espaldas, a hablar con mi gente, a ofrecerles más poder, más dinero si me daban la espalda. La paranoia se convirtió en mi sombra. Ya no confiaba en nadie. Cambiaba de casa de seguridad cada noche. Dormía con un cuerno de chivo en la cama y una pistola debajo de la almohada. Cada llamada, cada mensaje, era una posible trampa. Empecé a ver traidores por todas partes. Un día, uno de mis escoltas más cercanos, un chavo al que yo había sacado de la nada y le había dado todo, no me miró a los ojos cuando me habló. Una pendejada, un detalle sin importancia. Pero en mi cabeza fue una señal. Esa noche lo mandé llamar. Lo senté y le puse una pistola en la frente. Dime la verdad, cabrón. ¿Ya te vendiste? El morro se cagó. Empezó a llorar, a jurarme por su madre que era leal. No le creí. Le metí un tiro en la rodilla. Gritó como un cerdo. Habla o el siguiente va en la cabeza. Confesó. Me dijo que la gente de Plancarte le había ofrecido el control de la plaza de Lázaro Cárdenas si me entregaba. Sentí un frío que me recorrió la espalda. No era coraje, era decepción, un asco profundo. Lo maté ahí mismo. Pero matar a un traidor no soluciona nada. Solo confirma que estás rodeado de ellos. La organización se partió en dos. Los que seguían al loco del Chayo y al ambicioso de Plancarte, y los pocos que me quedaban a mí. Empezamos una guerra interna. Nos matábamos entre nosotros con más saña que a nuestros enemigos. Las calles de Apatzingán, de Uruapan, de Morelia, se llenaron de nuestros propios muertos. Ya no había códigos, no había reglas. Era la ley de la selva. Y en medio de ese desmadre surgieron los autodefensas. Rancheros, limoneros, gente del pueblo que se hartó de nosotros. Armados por el gobierno, decían unos. Financiados por el cártel de Jalisco, decían otros. A mí me daba igual. Eran otro puto frente de batalla. El cerco se fue cerrando. El gobierno mató al Chayo, luego al Quique Plancarte. Yo me quedé solo, como el último rey de un imperio en ruinas. Pasé de las fiestas con artistas y políticos a esconderme en cuevas en la sierra, de comer en los mejores restaurantes a tragar latas de atún frías. Mis leales se fueron rindiendo o muriendo uno por uno. Ya no había cuotas de maestros, ni control de alcaldías. Solo había que sobrevivir un día más. Recuerdo una noche que estaba en una casucha de lámina, en un cerro perdido, viendo las noticias en una televisión de baterías. Vieron un reportaje sobre mí, el narco más buscado. Ofrecían millones por mi cabeza. Y en la pantalla pasaron una foto mía de cuando era maestro. Con mi bigotito ralo, mi camisa a cuadros, mi cara de no romper un plato. Me quedé viendo a ese pendejo, a ese Servando Gómez que soñaba con cambiar el mundo con un gis. Y por primera vez en años, sentí algo parecido a la tristeza. ¿En qué momento se había jodido todo? ¿En qué momento el maestro se convirtió en el monstruo? Y supe la respuesta. Fue el día que acepté ese primer fajo de billetes. El día que decidí que era más fácil chingar que dejarse chingar. El día que vendí mi alma
no por poder, ni por lujo, sino por la estúpida idea de que podía controlar el juego, sin darme cuenta de que el juego, al final, siempre te controla a ti. La traición final no vino de un sicario ni de un comandante corrupto. Vino de un pastel de chocolate, tal cual. Después de meses escondido como una rata, moviéndome entre la sierra y las afueras de Morelia, cometí el error más pendejo de todos. Me dio antojo de festejar mi cumpleaños. Era el 21 de febrero. Le pedí a mi gente, a los poquísimos que me quedaban, que me consiguieran un pastel. Uno de esos de pastelería, de los buenos, no chingaderas de supermercado. Un mensajero, un tipo que había trabajado para mí por años, fue el encargado de ir por él. Y ese güey, por unos cuantos pesos o por salvar su propio pellejo, me vendió. La Policía Federal lo siguió. No desde la pastelería, lo venían cazando desde antes. Lo vieron entrar a la colonia donde yo me escondía. Vieron cómo entregaba el pastel en la casa. No entraron a balazos. Fueron inteligentes, los cabrones. Esperaron. Montaron un operativo silencioso, de madrugada, sin un solo disparo. Yo estaba dormido. No me despertaron los helicópteros ni las sirenas. Me despertó la puerta de mi cuarto volando en pedazos y el grito de un federal enmascarado. «¡Policía Federal! ¡Tírate al suelo, cabrón!». No me dio tiempo ni de alcanzar la pistola que tenía debajo de la almohada. En un segundo, tenía a 5 tipos encima, con las rodillas en mi espalda y el cañón de un rifle en mi nuca. Me esposaron con cinchos de plástico, tan apretados que me cortaron la circulación. Me sacaron en calzones. Afuera, el mundo era un carnaval de luces rojas y azules. Cámaras, periodistas, todo el puto circo. Me pusieron un chaleco antibalas, un casco, y me subieron a un helicóptero. Mientras volábamos, veía las luces de Morelia abajo. Mi ciudad, mi reino perdido. Y pensé en la ironía. Años construyendo un imperio, controlando gobernadores, moviendo millones, y me agarraron por un puto pastel de chocolate. El maestro Servando Gómez, la tuta, cayó por goloso. Ahora estoy aquí, en el altiplano. Un hoyo de concreto de 2 por 3 metros. Una plancha de cemento como cama. Un hoyo en el piso como baño. 23 horas al día de encierro. 1 hora de sol en un patio enjaulado, donde no ves ni el cielo, solo una reja. No hay relojes, no hay calendarios. El tiempo se vuelve una masa espesa, sin forma. Los días son todos iguales. El mismo desayuno de mierda, la misma comida de mierda, la misma cena de mierda. El único sonido es el eco de tus propios pensamientos y el rechinido de las puertas de acero. Aquí adentro ya no soy la tuta. Soy el reo número 3982. Un número más. Los otros narcos de peso, los que están aquí, me ignoran. Para ellos, yo soy el que habló de más, el que rompió los códigos, el youtuber. Piensan que soy un soplón. A veces, en las noches, cuando el silencio es tan grande que te zumba en los oídos, me pongo a pensar. ¿Valió la pena? Veo las caras de todos los que maté, del director al que le rompí los dedos, del morro al que disolví en ácido, de mi propio escolta al que le metí un tiro. No siento remordimiento. El remordimiento es un lujo para los que tienen esperanza. Yo no tengo nada. Lo único que siento es la rabia de haber perdido, de haber sido más pendejo que los demás. ¿Y los maestros? ¿Los 32,000 maestros que me pagaban cuota? Seguro que hoy algún otro cabrón les está cobrando. Quizá con otro nombre, con otro uniforme, pero el sistema no cambia. Yo solo fui una pieza más, un gerente de la extorsión. Cuando yo caí, simplemente ascendieron al subgerente. La maquinaria sigue funcionando. El gobierno dice que me dieron casi 50 años de sentencia.
Es una broma. Saben que de aquí no voy a salir vivo. Un día, me encontrarán colgado en mi celda o con una punta clavada en el riñón. Será un suicidio o una riña entre internos. Y se acabará la historia. Pero antes de que eso pase, quiero que entiendan algo. Ustedes que están viendo esto, cómodos en su casa, no se hagan pendejos, ustedes también son parte de esto. Cada vez que dan una mordida a un tránsito, cada vez que votan por el político que les regala una despensa, cada vez que se hacen de la vista gorda ante la injusticia porque no es su problema, están alimentando al monstruo. ¿Están poniendo un ladrillo en la pared de esta celda? Yo no nací monstruo. A mí me hicieron. Me hizo la pobreza, la corrupción, la indiferencia de un sistema diseñado para que los de abajo nunca dejen de serlo. Yo solo aprendí las reglas del juego y decidí jugarlo mejor que nadie. Así que no me vean como un caso excepcional. Véanme como un espejo. Como el reflejo culero de lo que pasa cuando un maestro se cansa de enseñar con gis y descubre que el plomo es un lenguaje mucho más persuasivo. Mi nombre es Servando Gómez Martínez. Fui maestro, fui narco, fui el rey de Michoacán. Y esta fue mi última lección. No habrá examen. La calificación la están viviendo todos los días allá afuera.